Deja todo lo que estés haciendo, ahora mismo. Lo que estás a punto de descubrir en los próximos minutos te impactará sobre un libro que miles de millones de personas consideran sagrado. ¿Creías que conocías la Biblia? Mentira. Hay un lado oscuro, perturbador y absolutamente extraño del que el 99% de la gente jamás ha oído hablar. Niños siendo devorados por osos por burlarse de un hombre calvo. Gigantes de 4 metros de altura gobernando la tierra. Un hombre que literalmente comía heces humanas por orden divina. Madres cocinando y devorando a sus propios hijos. Profetas ordenando masacres masivas de cientos de personas. Si eres menor de 18 años o te alteras fácilmente, deja este video ahora, porque lo que viene a continuación destruirá todo lo que creías saber sobre las Escrituras. Y si te quedas hasta el final, te revelaré la historia más inquietante de todas. Algo tan impactante que la mayoría de las iglesias lo ocultan a los fieles. Una visión que parece más un encuentro extraterrestre que una experiencia religiosa. Dale a me gusta si tienes el coraje de descubrir la verdad. Y suscríbete al canal ahora, porque este tipo de contenido puede ser eliminado en cualquier momento. Me llamo Nombre, y durante los últimos 15 años me he dedicado a estudiar los textos bíblicos más oscuros y controvertidos que existen. Lo que he descubierto durante este viaje me ha dejado completamente asombrado. ¿Sabes lo que descubrí? La Biblia no es solo un libro de enseñanzas morales como las que nos enseñaban en la escuela dominical. Es un archivo histórico lleno de eventos que desafían nuestra comprensión de la realidad. Es un documento que contiene relatos de genocidio, incesto, canibalismo, encuentros sobrenaturales e incluso posibles contactos extraterrestres. Permítanme darles algunas cifras que los dejarán atónitos. La Biblia tiene más de 783,000 palabras repartidas en 66 libros. ¿Pero sabían que solo el 3% de esas palabras se discuten regularmente en las iglesias tradicionales? ¿Y el otro 97%? Pues, contienen las historias más perturbadoras, impactantes y controvertidas que jamás hayan imaginado. Y lo más impactante es que, durante siglos, estas historias se han ocultado sistemáticamente al público. ¿Por qué? Porque no encajan con la narrativa purificada que la religión organizada pretende promover. Pero hoy, vamos a romper ese silencio. Vamos a adentrarnos en las profundidades más oscuras de las Escrituras y descubrir verdades que han sido deliberadamente suprimidas. Antes de continuar con nuestro inquietante viaje, cuéntame en los comentarios, ¿cuál es la historia bíblica más extraña que has escuchado? Y no olvides darle me gusta a este video. Ayuda muchísimo al algoritmo a mostrar este contenido a más personas valientes como tú. Parte 1. Los Nefilim, los gigantes que gobernaron la tierra. Comencemos nuestro viaje con algo que te dejará boquiabierto. ¿Sabías que la Biblia documenta la existencia de una raza de gigantes que vivió en la tierra? Y no me refiero a Goliat, que era solo un pequeño gigante comparado con estos seres. Hablo de criaturas de entre 4,2 y 6 metros de altura que gobernaron el mundo antiguo con mano de hierro. Seres tan poderosos y malvados que el mismísimo Dios decidió exterminar a la humanidad con un diluvio universal para deshacerse de ellos. En Génesis capítulo 6, versículos 1 al 4, encontramos uno de los pasajes más perturbadores de toda la Biblia. Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres de entre todas las que escogieron. Y el Señor dijo: Mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre, porque él también es carne. Sin embargo, sus días serán 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos se convirtieron en hombres poderosos de la antigüedad, hombres de renombre. Un momento, ¿quiénes eran exactamente estos misteriosos hijos de Dios? La traducción original hebrea usa la palabra Nefilim, que literalmente significa los caídos o los que cayeron. La mayoría de los teólogos antiguos y modernos creen que eran ángeles que abandonaron su posición celestial, descendieron a la tierra y tuvieron relaciones sexuales con mujeres humanas,
creando una raza híbrida de gigantes. El libro de Enoc, considerado escritura sagrada por los antiguos judíos e incluso mencionado en el Nuevo Testamento por el apóstol Judas, ofrece detalles aterradores sobre estos seres. Según Enoc, algunos de estos gigantes medían entre 150 y 300 codos de altura. Para que se hagan una idea, un codo equivale aproximadamente a 45 centímetros. Eso significa que los gigantes medían hasta 135 metros de altura. Imagina cruzarte con uno de estos seres caminando por la calle. Sería como cruzarte con un edificio de 40 pisos que camina, habla y tiene conciencia propia. Pero aquí viene la parte más horrible de la historia. Según textos antiguos, estos gigantes no eran vegetarianos pacíficos. Comenzaron a devorar a humanos normales como si fueran ganado. El libro de Enoc describe cómo estos monstruos consumieron todo el trabajo de los hombres hasta que ya no pudieron alimentarlos. Entonces los gigantes se volvieron contra los hombres para devorarlos. Canibalismo a escala industrial. Estos seres trataban a los humanos como alimento, y no se queda ahí. Los textos también mencionan que bebían sangre humana y enseñaban a la humanidad artes prohibidas como la magia, la fabricación de armas de guerra, la cosmética y la astrología. Fue esta corrupción total de la humanidad lo que llevó a Dios a tomar la decisión más drástica de la historia: exterminar toda la vida en la tierra mediante un diluvio. Noé y su familia se salvaron porque eran los únicos seres humanos puros que quedaban, sin la contaminación genética de los Nefilim. Pero aquí viene algo aún más impactante. La Biblia deja claro que algunos de estos gigantes sobrevivieron al diluvio. ¿Cómo? Sigue siendo un misterio, pero sabemos que reaparecieron después porque encontramos referencias a ellos en todo el Antiguo Testamento. Comentario: ¿crees que los gigantes realmente existieron? La arqueología moderna ha encontrado esqueletos humanos de tamaños anómalos en todo el mundo, pero la comunidad científica oficial oculta sistemáticamente estos hallazgos. Parte 2. Eliseo y los osos asesinos. Cuando Dios ordenó matar a 1900 los niños. Prepara tu mente porque esta historia te dará escalofríos. ¿Alguna vez imaginaste a un profeta de Dios, un hombre considerado santo, ordenando a osos salvajes matar a 42 niños solo porque lo llamaron calvo? Parece una escena de película de terror, ¿verdad? Pero esto está documentado en la Biblia. En 2 Reyes, capítulo 2, versículos 23 y 24, encontramos una de las historias más perturbadoras y moralmente cuestionables de toda la Escritura. Luego subió de allí a Betel. Y mientras subía por el camino, salieron unos niños de la ciudad y se burlaron de él, diciéndole: «Sube, calvo, sube, calvo». Él se volvió, los vio y los maldijo en el nombre del Señor. Entonces 2 osas salieron del bosque y despedazaron a 42 niños. Esto es durísimo. 40. Y 2 niños literalmente destrozados por osos salvajes porque llamaron calvo a un hombre. Intentemos visualizar esta horrible escena. Niños jugando en la calle, haciendo una broma inocente a un adulto, y de repente, 2 osos enfadados emergen del bosque y desatan una masacre. Y cuidado, no hablamos de bebés inocentes. El texto hebreo original usa la palabra Naar, que se refiere específicamente a adolescentes de entre 12 y 17 años. Eran jóvenes con discernimiento moral, pero espera, la cosa se complica aún más. Algunos teólogos intentan justificar esta masacre argumentando que estos niños en realidad realizaban un ritual pagano organizado para burlarse del Dios de Israel. Según esta interpretación, la expresión «sube calvo» sería una referencia sarcástica y blasfema a la milagrosa ascensión de Elías al cielo, que había ocurrido recientemente. La teoría es que estos jóvenes no solo estaban intimidando la apariencia física de Eliseo, sino que también desafiaban y blasfemaban deliberadamente contra el poder de Dios. Esto fue una provocación religiosa sistemática, no una simple broma pesada. Aún así, es imposible no conmocionarse ante la imagen de osos salvajes atacando a docenas de adolescentes. El texto lo deja clarísimo. Fue Eliseo quien los maldijo y fue Dios quien envió a los osos para ejecutar la sentencia de muerte. Imagínense la escena. Gritos desesperados, sangre por todas partes, cuerpos destrozados esparcidos por el suelo.
y Eliseo simplemente continuó su camino como si nada hubiera pasado. Esto plantea profundas preguntas sobre la naturaleza de la justicia divina en el Antiguo Testamento. ¿Cómo podemos reconciliar a un Dios de amor con actos de violencia tan extrema contra jóvenes? ¿Cómo podemos explicar un castigo tan desproporcionado al delito cometido? Cuéntame en los comentarios. ¿Esto cambia tu perspectiva sobre el Antiguo Testamento? ¿Puedes aceptar que un Dios amoroso ordene algo así? Parte 3. El burro que habla de Balaam. Cuando los animales tienen voces humanas, ahora pasemos a algo que parece sacado de una película de Disney o de un cuento de hadas, pero es real y está documentado en las Escrituras. ¿Te imaginas tener una profunda conversación filosófica con tu mascota? Pues eso es precisamente lo que ocurre en una de las historias más extrañas de la Biblia. Estamos hablando del capítulo 22 de Números, donde somos testigos de algo que desafía completamente nuestra comprensión de la realidad. Un animal hablando literalmente con un ser humano utilizando un lenguaje articulado y razonamiento lógico. La historia comienza con Balaam, un profeta contratado por el rey Balac de Moab para maldecir al pueblo de Israel. El problema es que Dios no quería que eso sucediera y decidió intervenir de forma sobrenatural. Dios envió un ángel con una espada desenvainada para bloquear el paso de Balaam. Pero aquí está el extraño detalle. Solo el burro de Balaam pudo ver al ángel. El profeta estaba completamente ciego a la presencia angelical. El burro, al ver la amenaza del ángel, se negó a seguir adelante y se desvió bruscamente para intentar proteger a su dueño de una muerte segura. Balaam, sin comprender lo que sucedía, comenzó a golpear al animal con violencia. Entonces sucedió lo imposible. En Números 22-28 leemos: Entonces el Señor abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam: ¿Qué te he hecho que me has golpeado estas 3 veces? Gente, un burro hablando literalmente como si fuera una persona. Y lo más impresionante es que Balaam ni siquiera se sorprende. Le responde al burro como si siempre hubieran tenido una charla filosófica. La conversación continúa y se vuelve aún más surrealista. El burro argumenta con lógica: No soy tu burro, sobre el que has montado desde que me tuviste hasta hoy. ¿Suelo hacerte esto? Y Balaam, con la mayor naturalidad del mundo, responde: No. Es una discusión racional, con argumentos válidos y contraargumentos. El burro hace reflexionar a Balaam sobre su comportamiento injusto. Un animal que le da lecciones morales a un profeta. Fue solo después de esta conversación surrealista que Dios le abrió los ojos a Balaam y vio al ángel con una espada de fuego en la mano. El ángel entonces le reveló la verdad. ¿Por qué has golpeado a tu burra estas 3 veces? He aquí, he salido a resistirte, porque tu camino es perverso ante mí. Y la burra me vio y se apartó de mí estas 3 veces. Si no se hubiera apartado, sin duda te habría matado y la habría dejado con vida. El burro le salvó la vida a Balaam. El animal tenía más discernimiento espiritual que el propio profeta. Pero la gran pregunta sigue en pie: ¿cómo puede hablar un burro? Algunas teorías teológicas sugieren que fue un milagro directo de Dios, similar a lo ocurrido en la Torre de Babel, pero a la inversa. Otras creen que fue una manifestación angelical temporal, y otros especulan sobre posesión espiritual o incluso intervención extraterrestre. El hecho es que está ahí, escrito en las Escrituras. Y esto no es poesía ni parábola. El texto lo presenta como un acontecimiento histórico literal. Suscríbete al canal si estás disfrutando de estas revelaciones, porque hay mucho más por venir, y cada historia se vuelve más inquietante que la anterior. Parte 4. Ezequiel y el banquete de heces, la orden más repugnante de la historia. Advertencia. La siguiente historia es tan absolutamente perturbadora que muchas iglesias simplemente fingen que no existe. Los pastores evitan predicar sobre ella. Los teólogos la ignoran en sus estudios. Y la mayoría de los cristianos ni siquiera han oído hablar de ella. Hablamos de un profeta a quien Dios le ordenó directamente cocinar y comer su comida usando heces humanas como combustible. Y no exagero ni invento nada. Esto está escrito literalmente en la Biblia.
En Ezequiel capítulo 4, versículos 12 al 15, encontramos uno de los mandatos más impactantes y grotescos de toda la historia registrada. Y las comeréis como tortas de cebada, y las coceréis con el estiércol que sale del hombre, delante de sus ojos. Sí, leíste bien. Dios Todopoderoso le ordenó al profeta Ezequiel cocinar su comida usando heces humanas como combustible y comerla públicamente, frente a toda la población de Jerusalén, como una demostración profética. Imagínense la escena. Ezequiel, un hombre respetado y considerado santo por el pueblo, siendo obligado a recoger excrementos humanos, hacer un fuego con ese material, cocinar su comida sobre ese fuego apestoso y nauseabundo, y luego comer esa comida públicamente mientras todos observaban. El olor debió ser insoportable, la humillación psicológica, devastadora, y todo esto por orden directa de Dios. Ezequiel quedó completamente horrorizado por esta orden y rogó que le ahorraran esta humillación. Ah, Señor Dios, he aquí que mi alma no está contaminada, pues desde mi juventud hasta ahora no he comido nada muerto ni despedazado de fieras, ni ha entrado en mi boca carne abominable. El profeta estaba desesperado. Argumentaba que nunca había violado las leyes dietéticas judías, que nunca se había contaminado ritualmente, y ahora lo obligaban a hacer algo que contradecía todas sus creencias. Dios entonces mostró una compasión limitada y permitió una pequeña concesión. Entonces me dijo: mira, te he dado estiércol de vaca en lugar de estiércol humano, y sobre él prepararás tu pan. Excremento de vaca en lugar de heces humanas. ¡Qué divina generosidad! Aún así, el profeta se veía obligado a cocinar con excrementos animales. Pero ¿cuál era el propósito de esta orden aparentemente sádica? Dios explicó que simbolizaba cómo el pueblo de Israel se vería obligado a comer alimentos impuros y contaminados durante el brutal asedio de Jerusalén por los babilonios. Era una profecía, en realidad, del sufrimiento venidero. Incluso entendiendo el simbolismo, es imposible no sentirse perturbado por la imagen grotesca de un hombre de Dios, obligado a humillarse de una manera tan extrema. Comentario: ¿podrías obedecer una orden así si creyeras firmemente que viene de Dios? ¿Dónde trazarías la línea entre la obediencia y la dignidad humana? Parte 5. Oseas y la prostituta. Ordenada por Dios. Un matrimonio condenado al sufrimiento. Prepárate porque esta historia te impactará de una manera que cuestionará todo lo que piensas sobre las relaciones, la fidelidad e incluso la naturaleza de Dios. Imagina la siguiente situación. Estás rezando tranquilamente en casa cuando, de repente, Dios se te aparece y te da la siguiente orden: ve y cásate con una prostituta. Y no solo cásate con ella, ámala, cuídala, ten hijos con ella, incluso sabiendo que te traicionará repetidamente. Parece una escena de película dramática, ¿verdad? Pero eso es exactamente lo que le sucedió al profeta Oseas. Y no se trata de una interpretación alegórica. El texto bíblico lo presenta como una orden directa de Dios. En Oseas capítulo 1, versículo 2, encontramos uno de los mandatos más perturbadores de toda la Biblia. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Entonces Jehová dijo a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria y unos hijos de fornicación, porque ha fornicado la tierra, apartándose de Jehová. Dios le ordenó a Oseas que se casara con Gomer, una mujer que trabajaba como prostituta y que seguiría prostituyéndose incluso después del matrimonio. Era una relación condenada al sufrimiento desde el principio. Y Oseas obedeció. Se casó con Gomer y ella tuvo 3 hijos. Pero aquí viene lo más doloroso. Dios mismo reveló que no todos los hijos eran de Oseas. Algunos fueron resultado de la constante traición de Gomer. Imagínense el dolor psicológico. Un hombre obligado por Dios a vivir una vida de constante humillación, criando hijos que quizá ni siquiera fueran suyos, amando a una mujer que lo engañó públicamente. Pero la situación se vuelve aún más inquietante. Dios usó esta tragedia personal como metáfora viviente de su relación con el pueblo de Israel. Israel era como una esposa adúltera que engañaba constantemente a su esposo celestial con otros dioses. La historia llega a su clímax cuando Gomer abandona,
por completo a Oseas y se va a vivir con otros hombres como esclava sexual. Fue entonces cuando Dios dio el mandato más humillante de todos. Vuelve y ama a una mujer amada por su amigo y adúltera, como el Señor amó a los hijos de Israel, que buscan dioses ajenos. Dios le ordenó a Oseas que comprara a su esposa. El profeta tuvo que pagar para rescatar a la mujer que amaba de manos de otros hombres. Y no solo comprarla, tuvo que amarla de nuevo como si nada hubiera pasado. En Oseas 3:2 leemos: La compré para mí por 15 piezas de plata y 1 homer y medio de cebada. El profeta literalmente compró a su esposa como si fuera mercancía. La humillación fue total. Un hombre de Dios obligado a vivir públicamente una tragedia personal devastadora para servir de ejemplo espiritual al pueblo. Algunos teólogos cuestionan si esto realmente ocurrió o si fue solo una parábola elaborada. Sin embargo, el texto bíblico presenta nombres específicos, detalles concretos y una cronología clara que sugiere hechos históricos reales. Dale me gusta si estas revelaciones te impactan y prepara tu corazón porque las próximas historias serán aún más intensas. Parte 6. Resurrección por el toque de los huesos de Eliseo. Poder más allá de la muerte. Esta siguiente historia es tan extraña que parece el guión de una película de terror sobrenatural. Hablamos de un hombre muerto que volvió a la vida simplemente porque su cadáver tocó los huesos de un profeta que llevaba años muerto. Es algo que desafía todas las leyes de la física, la biología y el sentido común, pero está documentado en la Biblia como un hecho histórico. En 2 Reyes capítulo 13, versículo 21, somos testigos de uno de los eventos más sobrenaturales de toda la historia registrada. Y aconteció que mientras sepultaban a un hombre, he aquí, vieron una multitud, y echaron al hombre en el sepulcro de Eliseo. Y el hombre cayó y tocó los huesos de Eliseo, y revivió, y se levantó sobre sus pies. Gente, los huesos secos y descompuestos de un profeta muerto tenían tanto poder residual que podían resucitar instantáneamente a otra persona con solo el contacto físico. Esto está mucho más allá de nuestra comprensión de la realidad. Veamos los asombrosos detalles de esta historia. Eliseo llevaba muerto bastante tiempo. Su cuerpo se había descompuesto por completo, dejando solo huesos secos en la tumba. Cualquier energía vital normal debería haberse disipado hacía mucho tiempo, pero de alguna manera sobrenatural. Estos huesos contenían una energía espiritual tan intensa que era capaz de revertir la muerte misma. Imagínense la escena: bandidos moabitas acercándose rápidamente, gente desesperada llevando un cadáver para enterrarlo, sin tiempo para cavar una nueva tumba, así que arrojan el cuerpo a la tumba más cercana, que resultó ser la de Eliseo. El cadáver toca los huesos antiguos y de repente, explosión de vida. El muerto abre los ojos, respira hondo y se levanta como si acabara de despertar de una siesta. La gente que huía de los bandidos debió de estar más aterrorizada por la resurrección que por los propios invasores. Imaginen la conmoción. Están enterrando a alguien y de repente, la persona se incorpora en la tumba y pregunta: ¿qué está pasando aquí? Esto plantea profundas preguntas sobre la naturaleza de la muerte, la vida y la energía espiritual. ¿Es posible que objetos, lugares o incluso restos humanos mantengan algún tipo de campo energético activo incluso después de la muerte física? Algunas tradiciones religiosas creen en el concepto de reliquias sagradas, objetos que pertenecieron a personas santas y que supuestamente poseen propiedades sobrenaturales. Pero ver esto documentado en la Biblia como un acontecimiento histórico concreto es impresionante. La historia también sugiere que el poder profético de Eliseo era tan intenso que trascendió su propia muerte física. Era como si su unción divina hubiera permeado hasta sus huesos. Parte 7. Judá y su nuera prostituta. Incesto en el linaje de Jesús. Advertencia. Esta siguiente historia involucra incesto, prostitución, engaño y traición de una manera que te dejará completamente perturbado. Y lo más impactante es que toda esta sordidez ocurrió en el linaje genealógico directo de Jesucristo. Estamos hablando de Judá, uno de los patriarcas fundadores de las 12 tribus de Israel.
teniendo relaciones sexuales con su propia nuera en circunstancias que involucraban disfraz, prostitución y chantaje. En el capítulo 38 de Génesis, encontramos una de las historias más escandalosas y moralmente complejas de toda la Biblia. Y no se trata de una historia marginal. Esta narración se encuentra en la línea genealógica principal que conduce hasta Jesús. Judá tenía una nuera llamada Tamar, quien había enviudado tras la muerte de su esposo, hijo de Judá. Según la ley del levirato de la época, debía casarse con Onán, hermano de su difunto esposo, para continuar la línea familiar. Pero Onán, sabiendo que técnicamente los hijos no serían suyos, practicó el coito interrumpido para evitar embarazar a Tamar. Esta conducta desagradó tanto a Dios que también mató a Onán. Judá prometió entonces entregar a Tamar en matrimonio a su tercer hijo, Sela, cuando éste creciera. Pero pasaron los años y Judá no cumplió su promesa, dejando a Tamar en una situación social insostenible. No podía casarse con otro hombre, pero tampoco tenía derechos de esposa en la familia. Judá. Fue entonces cuando Tamar ideó un plan absolutamente extraño y moralmente cuestionable para lograr justicia. Descubrió que Judá iba a Timnat a trasquilar sus ovejas. Tamar se disfrazó de prostituta, se cubrió el rostro con un velo y se ubicó estratégicamente en el camino por donde sabía que pasaría Judá. Y aquí viene la parte más impactante. Judá, sin reconocer que era su propia nuera, contrató sus servicios como si fuera una prostituta común. El patriarca de Israel literalmente pagó para tener sexo con su nuera. Como no tenía dinero, en ese momento, Tamar pidió como garantía el anillo de sello, el cordón y el bastón de Judá. Objetos personales únicos que actuarían como una firma inconfundible. 3 meses después, Judá se enteró de que su nuera Tamar estaba embarazada producto de la prostitución. El patriarca, furioso, ordenó que la quemaran viva por adulterio. Entonces Tamar soltó la bomba que lo cambió todo. Le mandó decir a Judá: en estas cosas del hombre hay embarazada. Y le mostró el anillo, el cordón y el bastón. Imagínense la sorpresa de Judá. Descubrió que no solo había cometido incesto con su propia nuera, sino que era el padre del niño al que condenaba a muerte. La reacción de Judá fue de completa humillación. Ella es más justa que yo, porque no la di a Sela, mi hijo. Lo más perturbador de todo esto es que de esta relación incestuosa nacieron los gemelos Pérez y Zera, y Pérez se convirtió en antepasado directo del rey David, y por consiguiente, de Jesucristo. Así es, Jesús tiene en su genealogía una relación incestuosa entre suegro y nuera. Comentario. Esto cambia su perspectiva sobre las genealogías bíblicas, y cómo Dios usa incluso situaciones moralmente cuestionables para sus propósitos. Parte 8. El hombre que murió por tocar el arca. ¿Justicia divina o crueldad? Esta próxima historia te hará cuestionar profundamente la naturaleza de la justicia divina. Hablamos de un hombre que fue literalmente golpeado por Dios solo por intentar ayudar. ¿Su única falta? ¿Extender la mano para evitar que el arca de la alianza cayera al suelo? Es una historia que desafía nuestra comprensión de la proporcionalidad, la justicia y la compasión divina. En 2 Samuel capítulo 6, versículos 6 y 7, presenciamos una de las muertes más controvertidas de toda la Biblia. Y cuando llegaron a la era de Naham, Usa extendió su mano hacia el arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes la habían dejado caer. Y la ira del Señor se encendió contra Usa, y Dios lo hirió allí por su temeridad, y murió allí junto al arca de Dios. Visualicemos la escena completa para entender la tragedia de lo ocurrido. El arca de la alianza, el objeto más sagrado de todo Israel, era transportada desde Baal Judá a Jerusalén en una carreta nueva tirada por bueyes. Era un momento de gran alegría nacional. El rey David y todo el pueblo celebraban con música, bailes e instrumentos. De repente, los bueyes que tiraban del carro tropezaron y el arca comenzó a tambalearse peligrosamente, amenazando con caer al suelo. En una reacción instintiva y bien intencionada, Usa extendió la mano para estabilizar el arca y evitar que se cayera. Querer proteger el objeto sagrado fue un reflejo natural. Usa no tenía malas intenciones. No intentaba robar ni profanar el arca, simplemente quería ayudar. Pero en el preciso instante en que su mano tocó el arca,
muerte instantánea. Dios lo mató en el acto, sin previo aviso, sin una segunda oportunidad, sin explicación. El rey David estaba tan aterrorizado que canceló de inmediato el transporte del arca. En lugar de llevarla a Jerusalén como estaba planeado, la dejó en casa de Obed-Edom durante 3 meses enteros, preguntándose qué había sucedido. La ley mosaica establecía claramente que solo los levitas podían cargar el arca, e incluso así, podían hacerlo usando varas especiales que pasaban por anillas laterales para que nadie tuviera que tocarla directamente. Pero esta ley parecía demasiado técnica, demasiado antigua, para la situación práctica que se estaba dando. Usa no era levita, pero era un hombre piadoso de la casa de Abinadab, donde se había guardado el arca durante 20 años. Sabía la importancia de ese objeto sagrado. Su acción fue motivada por el respeto, no por la falta de respeto. Pero para Dios, aparentemente, las buenas intenciones no importaban. La santidad del arca era tan intensa, tan peligrosa, que no podía ser violada ni siquiera para protegerla. Esto plantea preguntas profundas e inquietantes sobre la naturaleza de la santidad divina. ¿Cómo pudo un Dios amoroso y compasivo matar instantáneamente a alguien que solo intentaba ayudar? ¿Por qué las reglas eran más importantes que la motivación del corazón? Algunos teólogos intentan explicar que la santidad de Dios es tan pura e intensa que cualquier contacto no autorizado conlleva automáticamente la muerte, como tocar un cable de alta tensión. No se trata de un castigo consciente, sino de una incompatibilidad energética. Otros argumentan que Usa debería haber conocido mejor la ley, que la ignorancia no es excusa cuando se trata de cosas sagradas. Pero muchos se quedan con la sensación de que el castigo fue desproporcionado en relación con el delito. Suscríbete al canal, porque estas historias cada vez son más intensas y nos sumergiremos aún más en los inquietantes misterios de la Biblia. Parte 9. Elías y la masacre de los 450 profetas. Genocidio religioso. Prepárense, porque la siguiente historia involucra una de las mayores masacres de todo el Antiguo Testamento. Hablamos del profeta Elías, quien ordenó personalmente la masacre sistemática de 450 profetas de Baal a la vez. No es una batalla, no es una guerra, no es defensa propia. Es una ejecución masiva planeada y ejecutada fríamente por un hombre de Dios. En 1 Reyes capítulo 18 versículo 40, presenciamos una masacre brutal que hoy se clasificaría como un crimen de lesa humanidad. Elías les dijo: apresen a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Así que los apresaron. Elías los llevó al valle de Cisón y allí los mató. 450 hombres ejecutados sistemáticamente en secuencia. Para que se hagan una idea de lo que esto significa, imagínense un estadio de fútbol promedio vaciándose mediante ejecuciones individuales, una cadena de producción de muerte. La historia comienza con uno de los enfrentamientos más dramáticos de la Biblia. Israel atravesaba una devastadora sequía de 3 años y medio. El rey Acab y la reina Jezabel habían introducido el culto a Baal en todo el reino, construyendo templos y apoyando a cientos de profetas paganos. Elías propuso entonces una prueba pública para demostrar que Dios era verdadero. En el Monte Carmelo, frente a todo el pueblo de Israel, cada bando prepararía un sacrificio, pero solo el Dios verdadero enviaría fuego del cielo para consumirlo. Los 450 profetas de Baal construyeron su altar, colocaron el toro del sacrificio y comenzaron a orar con desesperación desde la mañana hasta el mediodía. Gritaron, danzaron en éxtasis religioso e incluso se cortaron con cuchillos y lanzas hasta que la sangre brotó a borbotones, intentando atraer la atención de su Dios. Elías se burló de ellos con sarcasmo. Griten a voz en cuello porque es un Dios. Quizá esté hablando, quizá tenga algún negocio, quizá esté de viaje, quizá esté durmiendo y se despertará. No pasó nada, absolutamente nada. Baal permaneció en completo silencio. Cuando fue el turno de Elías, él reconstruyó el altar de Dios que había sido derribado, colocó el sacrificio sobre él y, para hacer el desafío aún más imposible, hizo derramar 12 tinajas de agua sobre todo: el sacrificio, la leña,
el altar e incluso cavó una zanja alrededor que fue llenada con agua. Entonces Elías elevó una oración sencilla y directa. Inmediatamente, un fuego sobrenatural descendió del cielo con tal intensidad que consumió no solo el sacrificio y la leña, sino también las piedras del altar, la tierra que lo rodeaba, e incluso secó toda el agua de la zanja. La gente quedó impresionada y gritó: «El Señor, Él es Dios, el Señor, Él es Dios». Fue en ese momento de triunfo absoluto que Elías mostró su lado más oscuro. En lugar de simplemente aceptar la victoria y dejar que los profetas derrotados se marcharan humillados, ordenó su captura y ejecución total. ¡Que ninguno escape! Fue la orden fría y calculada. Imaginen la horrible escena que siguió. 450 hombres llevados a la fuerza al río Sison, sabiendo que iban a morir. Algunos intentaron huir, otros imploraron clemencia, otros intentaron convertirse en el último momento. No importó. Elías supervisó personalmente la ejecución de todos. El valle debió estar rojo de sangre. 450 cuerpos esparcidos por la orilla del río. Y lo más inquietante es que el texto bíblico presenta esto como justicia divina contra la idolatría. No hay crítica moral ni cuestionamiento. Se presenta como lo que Dios quería que sucediera. Hoy, Elías sería juzgado por crímenes de guerra y genocidio religioso. Pero en aquel entonces, era considerado un héroe nacional que limpió la tierra de la apostasía. La diferencia en la perspectiva moral entre la antigüedad y la modernidad es asombrosa. Parte 10. La mujer que cocinó y se comió a su propio hijo. Canibalismo. Materna máxima atención. Esta es literalmente una de las historias más perturbadoras, traumáticas y psicológicamente devastadoras de toda la Biblia. Si tienes un estómago sensible o te alteras con facilidad, quizás quieras pasar a la siguiente parte. Estamos a punto de hablar sobre el canibalismo materno, una madre que literalmente cocina y se come a su propio hijo. Y esto no es ficción ni metáfora, está documentado en las Escrituras como un hecho histórico. En 2 Reyes, capítulo 6, versículos 28 y 29, encontramos un relato que te helará la sangre. El rey le preguntó: ¿qué tienes? Y ella respondió: esta mujer me pidió: da a tu hijo para que lo comamos hoy, y mañana comeremos al mío. Así que cocimos a mi hijo y lo comimos. Pero al día siguiente le dije: da a tu hijo para que lo comamos. Ella escondió a su hijo. Dios mío, una madre literalmente cocinando y devorando la carne de su propio hijo. Y lo peor es que esto fue el resultado de un acuerdo premeditado entre dos madres desesperadas. Para comprender la magnitud del horror de esta situación, debemos contextualizar lo que estaba sucediendo. Samaria se encontraba bajo un asedio militar brutal y prolongado por parte de los sirios. La ciudad estaba completamente aislada. Nadie entraba ni salía, ni llegaba comida del exterior. La hambruna era tan desesperante que los precios de los alimentos alcanzaron niveles absurdos. El texto nos da detalles específicos. Una cabeza de burro costaba 80 piezas de plata, el equivalente a varios meses de salario. Y un poco de estiércol de paloma costaba 5 piezas de plata. La gente literalmente comía excrementos de paloma para intentar sobrevivir. Imagínense la desesperación que se requiere para que alguien considere los excrementos de pájaro como alimento. Fue en ese contexto de hambre absoluta que dos mujeres hicieron un pacto macabro e imposible de entender. Decidieron que se turnarían para comerse a sus propios hijos para poder sobrevivir. Hoy nos comemos a mi hijo, mañana nos comemos al tuyo. ¿Qué clase de desesperación lleva a una madre a hacer semejante trato? ¿Cómo puede el hambre anular hasta tal punto el instinto maternal más básico? La primera mujer cumplió su parte del horrible trato, entregando a su propio hijo para que lo mataran, prepararan y consumieran. Imagínense el trauma psicológico, una madre participando activamente en el asesinato y canibalismo de su propio hijo. Pero al día siguiente, cuando le tocó a la segunda mujer entregar a su hijo, rompió el trato. Escondió al niño y se negó a cumplir su parte del pacto diabólico. Fue entonces cuando la primera mujer, que ya había perdido y se había comido a su propio hijo, fue a quejarse ante el rey. Exigía justicia.
que el rey obligara a la otra mujer a entregar a su hijo para que también lo devorara. Imaginen la situación del rey de Israel al recibir semejante queja. Majestad, esta mujer no quiere darme de comer a su hijo, pero yo ya le di el mío. El rey quedó tan traumatizado y devastado por esta noticia que rasgó sus ropas reales y se cubrió de cilicio y ceniza en total desesperación. Como gobernante, se sentía responsable de la situación extrema que había llevado a tal horror. El texto relata que cuando el pueblo vio al rey desesperado, descubrieron que debajo de sus vestiduras reales había estado usando ropas de luto durante mucho tiempo, lo que significa que estaba sufriendo en silencio por la tragedia de su pueblo. Esta historia nos muestra hasta dónde puede llegar la desesperación humana en situaciones extremas. Rompe todos los tabúes sociales, todas las normas morales, hasta los instintos parentales más básicos. Y lo impactante es que esto está registrado en las Escrituras como parte de la historia del pueblo elegido de Dios. No está censurado ni editado. Está ahí, crudo y brutal, mostrando la realidad humana en su forma más desesperada. Comenta si lograste llegar hasta aquí sin que te perturbaras del todo, porque la siguiente historia será el clímax absoluto de todo lo que hemos visto hasta ahora. Parte 11. La historia más impactante. Ezequiel y la visión extraterrestre. Ahora llegamos a la historia más absolutamente perturbadora, controversial y revolucionaria de la historia. Lo que estás a punto de escuchar desafiará literalmente todo lo que sabes sobre religión, historia, realidad e incluso nuestra comprensión de la vida extraterrestre. Estamos hablando de una visión tan extraña, tan detallada y tan tecnológicamente avanzada que muchos ufólogos modernos, investigadores e incluso astronautas de la NASA, creen que el profeta Ezequiel estaba describiendo un encuentro real con seres de otro planeta. En el capítulo 1 de Ezequiel, encontramos un relato que parece sacado de una película de ciencia ficción de vanguardia. Pero esto fue escrito hace más de 2500 años, en una época en la que la tecnología más avanzada era la rueda de carreta. Ezequiel comienza su descripción con palabras que inmediatamente captan la atención. Miré, y he aquí que venía del norte un viento tempestuoso, una gran nube, con fuego ondeando a su alrededor, y resplandor alrededor de ella, y en medio del fuego había como metal reluciente. Para todo. Analizad esta descripción con perspectiva moderna. Un viento tempestuoso que viene del norte. ¿No suena a la descripción de alguien del siglo VI a.C. intentando explicar el sonido de las máquinas o turbinas? Una gran nube con fuego. ¿Cómo describiría alguien de aquella época los gases de escape de una nave espacial? Brillo. A su alrededor. Luces externas del barco. Metal brillante. ¿El fuselaje metálico de un avión que nunca había visto antes? Pero la descripción se vuelve aún más imposible de explicar. Ezequiel continúa. Y de en medio de ella salió la semejanza de 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia. Tenían la semejanza de un hombre, y cada uno tenía 4 caras, y cada uno tenía 4 alas. 4 seres con características físicas imposibles para cualquier criatura terrestre. Pero, ¿y si no fueran criaturas? ¿Y si fueran seres con trajes espaciales o equipo tecnológico avanzado? La descripción continúa. Y sus pies eran rectos, y la planta de sus pies como la planta del pie de una novilla, y brillaban como bronce bruñido. Pies que brillan como bronce. ¿Bruñido? Eso suena exactamente a botas de metal o equipo de protección. Ezequiel describía los trajes espaciales con el único lenguaje que conocía. Pero prepárate porque la parte más increíble está por venir. Y había ruedas sobre la tierra junto a los seres vivientes, una rueda por cada una de sus 4 caras. El aspecto de las ruedas y su obra eran como el berilo, y las 4 tenían una misma semejanza, y su aspecto y su obra eran como una rueda dentro de otra rueda, ruedas dentro de ruedas. ¿Cómo describiría alguien del siglo VI a.C. los giroscopios, las turbinas o los sistemas de propulsión rotatorios? Una rueda dentro de una rueda es una descripción perfecta de la tecnología de vuelo que solo pudimos comprender 2500 años después. Y se pone aún más impresionante. Cuando andaban sobre sus 4 lados. No se volvían cuando andaban.
y sus espaldas estaban llenas de ojos alrededor. Las 4 ruedas no giraban al moverse. Movimiento omnidireccional, como un ovni moderno, llena de ojos por todas partes. ¿Cómo describiría alguien de aquella época las luces o sensores distribuidos sobre la superficie de la nave? Pero el clímax absoluto viene a continuación. Cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Hacia donde el espíritu quería ir, iban. Hacia donde el espíritu andaba, las ruedas se levantaban frente a ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Volaron. Ezequiel describe claramente una tecnología que surgió de la tierra de forma controlada e inteligente. El espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Control mental de la nave, inteligencia artificial, conexión telepática entre el piloto y la máquina, y hay más. En otras visiones, Ezequiel relata haber sido literalmente raptado. Entonces el espíritu me levantó y me llevó, y yo iba con amargura, con la furia de mi espíritu, pero la mano del Señor era fuerte sobre mí. Secuestro extraterrestre registrado en la Biblia. Ezequiel describe haber sido levantado por una fuerza invisible y llevado contra su voluntad, transportado físicamente a otro lugar. En otra ocasión describe, y extendió como una mano, y me tomó por un cabello de mi cabeza, y el Espíritu me levantó entre la tierra y el cielo, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén. Elevación física entre la tierra y el cielo. Transporte aéreo en una época en que esto era tecnológicamente imposible. Escritores como Erich von Däniken, autor de ¿Eran los dioses astronautas?, sostienen que Ezequiel estaba describiendo un encuentro real con seres extraterrestres que fueron interpretados como ángeles o Dios, debido a las limitaciones tecnológicas y conceptuales de la época. La NASA incluso ha estudiado oficialmente las descripciones de Ezequiel, y los ingenieros aeroespaciales han concluido que las ruedas descritas por el profeta corresponden perfectamente a un sistema de propulsión omnidireccional teóricamente viable. Dale like si esta revelación literalmente te vuela la cabeza como me vuela a mí. Pero espera, hay algo aún más absolutamente impactante que he descubierto durante mis 15 años de investigación intensiva. Algo que hará que todo lo que acabas de oír parezca solo la punta del iceberg. ¿Sabías que hay libros enteros que fueron eliminados deliberadamente de la Biblia por la iglesia primitiva? Textos antiguos que contienen historias aún más perturbadoras, controvertidas y revolucionarias que cualquiera de las que acabamos de explorar. Me refiero a los libros apócrifos y pseudoepigráficos, escrituras perdidas que fueron prohibidas, quemadas y ocultas porque contenían información que las autoridades religiosas consideraban demasiado peligrosa para el público. El libro de Enoc, por ejemplo, considerado escritura sagrada por los antiguos judíos y citado directamente en el Nuevo Testamento, contiene descripciones detalladas de cómo los ángeles caídos corrompieron a la humanidad. Describe tecnologías imposibles, conocimiento prohibido e incluso mapas estelares. El Evangelio de Tomás contiene 114 enseñanzas secretas de Jesús que nunca se incluyeron en el Nuevo Testamento. Algunas de estas enseñanzas son tan radicales que revolucionarían por completo el cristianismo moderno. El libro de los Jubileos revela cronologías completamente diferentes de la creación y los eventos antediluvianos. Contiene detalles sobre los Nefilim que se consideraban demasiado heréticos para preservarlos. El primer libro de Adán y Eva narra lo que realmente ocurrió en el jardín del Edén después de la expulsión. Conversaciones entre Adán, Eva y entidades que desafían nuestra comprensión teológica. El Apocalipsis de Pedro describe visiones del infierno tan gráficas y perturbadoras que fueron consideradas inadecuadas para el creyente promedio. Y hay docenas de otros textos, el Evangelio de Judas, que presenta una versión completamente diferente de la traición. El libro de Jasher, que contiene historias alternativas de los héroes bíblicos. Los testamentos de los 12 patriarcas, con profecías que fueron suprimidas. ¿Por qué se eliminaron estos libros? ¿Por qué la iglesia primitiva decidió que cierta información era demasiado peligrosa? ¿Qué contenían que fuera tan amenazante para la doctrina oficial?
Suscríbete al canal ahora, porque estoy preparando una serie completa y explosiva sobre estos libros prohibidos. Y activa la campanita porque YouTube está limitando sistemáticamente el alcance de este tipo de contenido revelador. En el próximo video, revelaré los 7 libros más controvertidos que fueron eliminados de la Biblia y las conspiraciones detrás de estas eliminaciones. Les mostraré exactamente qué contienen estos textos que se consideraron demasiado peligrosos para el público. Será absolutamente explosivo. Información que revolucionará por completo tu comprensión de la historia, la religión y la realidad. Hemos llegado al final de este viaje absolutamente perturbador y revolucionario a través de las historias más extrañas, impactantes y controvertidas de la Biblia. Y estoy absolutamente seguro de que su visión de las Escrituras nunca volverá a ser la misma. Recapitulemos rápidamente las asombrosas revelaciones que descubrimos hoy, porque cada una de ellas es capaz de cambiar por completo nuestra perspectiva sobre la religión, la historia y la realidad. Primero, descubrimos la existencia de los Nefilim, híbridos gigantes de ángeles y humanos que gobernaron la tierra antes del diluvio. Seres de hasta 135 metros de altura que literalmente devoraban humanos como ganado. Una raza tan corrupta y poderosa que Dios obligó a exterminar a toda la humanidad para deshacerse de ellos. Segundo, nos horroriza que Eliseo haya enviado osos salvajes a matar a 42 adolescentes solo porque se burlaron de su calvicie. Una brutal demostración de poder profético que la mayoría de las iglesias prefieren ignorar por completo. Tercero, presenciamos el diálogo surrealista entre Balaam y su burro parlante. Un animal que conversa con racionalidad y lógica, como si fuera lo más natural del mundo. Cuarto, nos impacta que Dios le haya ordenado a Ezequiel cocinar su comida con heces humanas, una de las órdenes más grotescas y humillantes jamás registradas en las Escrituras. Quinto, vimos cómo Dios le ordenó a Oseas casarse con una prostituta y vivir una vida de constante humillación como una metáfora viviente de la infidelidad espiritual de Israel. Sexto, nos asombró ver cómo los huesos de Eliseo resucitaban a un muerto con solo tocarlo. Un poder sobrenatural que permaneció activo incluso décadas después de la muerte del profeta. Séptimo, nos conmociona la historia incestuosa de Judá y su nuera Tamar, quienes tuvieron descendientes directos que llegaron a Jesucristo. Un linaje mesiánico contaminado por relaciones prohibidas. Octavo, cuestionamos profundamente la justicia divina cuando Usa fue golpeado instantáneamente solo por intentar evitar que el arca de la alianza cayera. Una muerte que parece completamente desproporcionada al crimen cometido. Noveno, fuimos testigos de la masacre sistemática de 450 profetas de Baal, ordenada personalmente por Elías. Una ejecución masiva que hoy se clasificaría como genocidio religioso. Décimo, nos traumatizaron las madres caníbales que cocinaron y devoraron a sus propios hijos durante el asedio de Samaria. La desesperación humana llevada al extremo más perturbador e inimaginable. Y finalmente, quedamos completamente impresionados con la visión alienígena de Ezequiel, una descripción tecnológica tan detallada y avanzada que parece más un informe de abducción extraterrestre que una experiencia religiosa tradicional. Estas historias nos muestran que la Biblia es infinitamente más compleja, extraña, perturbadora y controversial que la versión desinfectada y sanitizada que aprendimos en la escuela dominical. Revelan aspectos oscuros de la naturaleza humana, cuestiones morales imposibles de resolver fácilmente y acontecimientos que desafían nuestra comprensión de la realidad física y espiritual. Dale me gusta si estas revelaciones cambiaron radicalmente tu perspectiva sobre las Escrituras. Y comparte este video porque esta información necesita llegar a más personas. Antes de despedirnos, quiero hacer una reflexión profunda y necesaria sobre todo lo que hemos descubierto hoy. Estas historias plantean preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la espiritualidad, la moral y la realidad misma. ¿Cómo debemos interpretar los textos antiguos que a menudo desafían nuestra comprensión moderna del bien y el mal? ¿Son estas narraciones relatos históricos completamente literales?
¿O son alegorías simbólicas con significados espirituales más profundos? ¿O son una compleja combinación de ambos? ¿Está nuestra interpretación moderna limitada por nuestra propia perspectiva cultural, temporal y tecnológica? ¿Juzgamos los acontecimientos antiguos con estándares morales contemporáneos que podrían ser inadecuados? Lo que es aún más fascinante es que estas historias han logrado sobrevivir durante miles de años, superando innumerables traducciones, revisiones, persecuciones e intentos de censura. Esto significa que, aunque eran perturbadoras y controvertidas, se consideraban lo suficientemente importantes y verdaderas como para ser preservadas a cualquier precio. Quizás el verdadero valor de estas narraciones no resida necesariamente en su literalidad histórica, sino en su poderosa capacidad de hacernos cuestionar profundamente nuestras propias creencias, prejuicios y limitaciones de comprensión. Nos obligan a confrontar aspectos de la espiritualidad, la naturaleza humana y la realidad que a menudo preferimos ignorar u ocultar. Nos muestran que el verdadero camino espiritual es mucho más complejo, desafiante y a veces perturbador de lo que nos gustaría admitir. Una cosa es absolutamente cierta: la Biblia no es un simple libro de historias inspiradoras para niños. Es un documento extremadamente complejo y multifacético que abarca toda la experiencia humana, incluyendo sus aspectos más oscuros, moralmente perturbadores y moralmente ambiguos. Y quizás eso es precisamente lo que la hace tan poderosa y perdurable. No intenta ocultar ni suavizar la cruda y brutal realidad de la condición humana. Expone sin censura nuestros miedos más profundos, nuestras debilidades más vergonzosas, nuestra capacidad tanto para el bien absoluto como para el mal absoluto. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál de estas historias te impactó más? ¿Cómo interpretas estas narrativas en tu propio camino espiritual? ¿Crees que deberíamos aceptar estos textos literalmente o buscar significados más profundos y simbólicos? ¿Crees que estas historias perturbadoras deberían enseñarse en las iglesias o es mejor mantenerlas ocultas? ¿Dónde está el límite entre la protección y la censura cuando se trata de textos sagrados? Y no olvides compartir este video con tus amigos, familiares y conocidos. Te garantizo que quedarán tan impactados y fascinados como tú. Esta conversación es necesaria. Suscríbete al canal y activa la campanita porque la próxima semana profundizaremos aún más en los misterios y conspiraciones de la Biblia. Revelaré los libros secretos que fueron eliminados deliberadamente de la Biblia y las conspiraciones históricas detrás de estas exclusiones. Descubramos exactamente qué la iglesia primitiva no quería que usted supiera y por qué esta información se consideraba demasiado peligrosa para el conocimiento público. Hasta la próxima revelación explosiva y recuerda siempre, la verdad real es siempre infinitamente más extraña, compleja y fascinante que cualquier ficción.